La mitad de ti me conformo, con la mitad de un beso me transformo. Desde Santa Cruz de Tenerife e Islas Canarias, España, Radio Crisol Internacional presenta Al calor de los sueños. Entrevistas de primera mano, música, poesía y esas pequeñas cosas que todos queremos saber de sus autores. Que remontar los cielos. A los mandos y en la sombra de esta nave, Manuel Antonio Rodríguez. Con ustedes, un servidor, Chema Muñoz. Comenzamos. Son habitantes de las corrientes. Mi ausencia me entraña, mi parca, mi adiós, mi guadaña, mi arma, mi arco, mi playa, mi valla, mi grito, mi eco, mi batalla, mi juego, mi azul, mi llanto, mi luz, mi paisaje, mi pueblo, mi noche, mi alma profunda, mi camino. Mis miedos, mi mies, mi siembra, mi hacer, mi labranza, mi bien y mi mal, mis alas, mi paz, mi templanza, mi búsqueda eterna, mi otoño, mi flor, mi sueño de amor, mi añoranza, mis pasos, mi ucanca, mi llave, mi alforja, mi palanca. Mi carne, mi carta, mi sol y mi norte, mi calle y mi plaza, mi rumbo, mi adentro, mi árbol, mi rama, mi terraza, mi pena, mi eterno, mi cielo, mi infierno, mi delirio, mis ojos, mis cuerdos, mis bellos recuerdos, mis alarmas, mi azar y mi estar. Venirte a buscar y encontrarte, saberte a mi lado, mi volcán, mi arado, mis verdades, donde te escuché, donde te encontré, de donde nació mi beso y mi tiempo, de donde escribí solo para ti. Por sobrevivir, dormido en tu cuerpo, bañado en la gloria, contando una historia, buscando acomodo, huyendo del lodo. Por amarte tanto, solo por cantar, por hacer llegar, por darme y por dar un verso a tu mano. Este mi poema para la memoria, para tu esqueleto, para nuestros hijos, para nuestra historia. Mi espuma, mi sal, mi aliento a la sombra, mi nieve, mi invierno, mi fuego, mi sueño, mi búsqueda eterna, mi otoño, mi flor, mi sueño de amor. Un verso a tu mano, este mi poema,
para la memoria, para tu esqueleto, para nuestros hijos, para nuestra historia. Bueno, ahí estaba nuestro amigo Chema Muñoz, quien es el autor de esa canción y también es el anfitrión de nuestro programa, Al Calor de los Sueños. Cada día, así en forma no tan ininterrumpida, sino que de vez en cuando aparece este señor que nos lleva a asumirnos en estos sueños, pero que tienen una particularidad. Siempre están rodeados de calor. ¿Cómo estás, Chema Muñoz? Un gusto enorme de saludarte. El gusto vuelve a ser el mío de estar otra vez contigo, con todos los que nos acompañan, alrededor teniendo el poema, teniendo los sueños y teniendo ese abanico de recuerdos que traemos desde toda nuestra historia, desde la memoria, desde nuestros hijos, para nuestra historia. Bien, pues nosotros estamos esperando algunas visitas que probablemente estarán ya pronto en contacto con nosotros. Hoy día queremos hablar específicamente de poesía, ¿no es así, Chema? Pues sí, creo que en anteriores programas hemos tratado temas interesantes y temas muy necesarios de tratar porque los estamos sufriendo y los estamos viviendo todos en este mundo con este circulito que llevan algunos en la solapa y que hoy vamos a quitar cada uno de los colores que parece ser que les interesa para poner un poema, un verso en cada uno de esos colores que creo que interesan bastante más que las necesidades propias de este equipo raro a nivel mundial que se llama 2030, la Agenda 2030. Ajá, no me diga nada, señor, de eso. Ni hablar por ahora, ya lo dejaremos para otros programas. Pues lo dicho, empezamos pues con Manuel Antonio Rodríguez, con la abuelita Ulegla, con Carlos Julio Correa, y creo que tenemos un invitado hoy también que es Leo Acosta. ¿Me Ah, sí, equivoco? esperamos Muy porque bien. que se integren pronto al programa. Mientras tanto, vamos a escuchar algo que te puede sorprender. Pues dale. De Chema Muñoz. La voz que fue un suspiro. 2. No hay nada tan tenebroso, tétrico o dulce como el tiempo. Es un zarpazo oculto. Vende sus momentos al mejor postor. No escucha. No recuerda. Tan solo pasea dando vueltas en algún reloj. Maldito estúpido el tiempo. El tiempo es invisible, inexistente. Se esconde en las arrugas que tiene tu frente. Es viejo como la estirpe de la inquietud. Y abre de par en par las lágrimas muertas que incurables quedan siempre atrás. Sus días son lentos cuando hay dolor y nos abandona en las alegrías. Vertiginoso, asquerosamente se ríe de nosotros. Flota como el aire, también invisible, cuando en el final corre la cortina y se va sin más dejándote solo, llevándose el tiempo. Fue como nosotros, vino en los principios que fueron de todos, se quedó en nosotros confundiendo espacios, bello, silencioso, cerrando momentos cuando convenía, abriendo los años, regando la vida, creándolo todo con ese sonido del aire vacío, con esos colores que pone la noche,
en un mes de enero, cuando une los fríos al blanco y la sombra, de esa sensación de verlo pasar desde tu balcón en rostros ajenos, escondido como los traidores en los corredores que tiene la piel de toda esa gente, entre las arrugas que tienen sus frentes. Hace muchos años lo encontré riendo frente a aquel espejo. Me estaba peinando mi joven tupé. Eran carcajadas. Quise preguntarle cuál era el porqué. Se alejó riendo. Me dejó tan solo mientras entreabría una puerta vieja. La puerta tenía letrero de oro. Cerró de un portazo diciendo: «Te espero», en aquel letrero escrito en mi nombre. ¿Qué me dice don Chema? Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Los tiempos siempre son aquellos, ¿no? Aquellos que en realidad no sé de qué nos sorprende, ¿no? Cuando alguien nos dice algún tiempo pasado fue mejor y solemos retrotraernos a aquellos días de pantalón corto y tirachinas que todos recordamos, donde lo importante sobre todo era no caerse del árbol donde volábamos a Tarzán, muchos de nosotros, o que nos viera la niña tonta de Papá Rico. Quizá no era sorpresa, sino desconocimiento. Quizá en vez de hacernos la pregunta a nosotros, hubiéramos o deberíamos habérselas hecho a nuestros padres, a nuestros ancestros, porque ellos hubieran respondido muy en contra de esa aseveración de que aquellos tiempos siempre fueron mejores. Así es, usted también jugó a Tarzán en su mocedad. Yo también lo hice, incluso hasta me fracturé en una oportunidad porque yo quería ir de liana en liana, pero acá en Chile no existen las lianas, existen las ramas que se desgajan de los árboles y bueno, la caída fue brutal, me costó un yeso por lo menos de un mes, pero lo disfrutábamos, Chema, ¿o no? Bueno, yo lo he disfrutado pues como un niño con una tiza y una pared, ¿verdad? Sobre todo porque cualquier tiempo nunca fue ni mejor ni peor. El tiempo es un elemento intangible al que somos nosotros los que le ponemos las peras al cuarto. Le ponemos a veces esa guinda que hace que ese tiempo impalpable pase, se derrita o simplemente se evapore en nuestra existencia entre nuestros dedos, como la arena de la playa, ¿no? Esa arena blanca, refulgente, que cegaba nuestros ojos a la luz del sol, ese sol tórrido, y que a veces el agua con el que nos bañábamos en la playa estaba más caliente todavía que el sol. Era insoportable. Como insoportable es a veces nuestro paso por el tiempo y no deja de sorprendernos. Quizás sea cualquier tiempo pasado, tan solo sea, pues solo eso, tiempo. Así es, pues el tiempo y de repente queremos recuperar tantas cosas. Yo quería preguntarte, ya que hoy vamos a hablar de poesía, un poco, no sé si la poesía parece irse perdiendo un poco en el tiempo, aun cuando hay mucha gente que escribe presuntamente poesía en las redes sociales, en Facebook y en otras plataformas, pero a mí me da la idea que está como desapareciendo un poco esa intención de mostrar en versos aquello que uno siente interiormente, y con la facilidad de que hoy día la poesía tiene un verso libre, ¿o no? Sí, afortunadamente, afortunadamente. Lógicamente no deberíamos hacer caso, mucho caso tampoco a García Márquez, que decía que había que quitar acentos, puntos, diéresis y toda esa serie de reglas para que realmente fuera el alma el que tuviera la posibilidad de explayarse en lo escrito, en lo hablado, sin esos corsets que trae la literatura, que trae la sintaxis y que traen las normas para poder escribir más o menos bien. De todas formas, yo creo que la escritura tiene que ser ese idioma
que use el sentimiento para dejar bien plasmado dónde hay que hacer una pausa en ese sentimiento o dónde no. Ayer o antes de ayer leía yo un comentario de un pensador que decía, y me pareció muy coherente, decía que entre tanto exista el ser humano, existirá la poesía. Bien, pues yo te voy a invitar a conocer un poquito la poesía de Leo Acosta, poeta nicaragüense, que él mismo hace sus videos y graba eh, hermosas palabras como estas que llevan por nombre Bohemio del Pintor. Así que vamos a eso y lo vamos a escuchar y a ver en su rutina. Él siempre la hace preparándole y siempre le envía por lo demás. Él está en Nicaragua, un país bastante complicado, como tú lo sabes, con toda esta situación política que estamos viviendo, especialmente en Latinoamérica y creo que también en España. Cierto. Bohemio del Pincel. Tomó un cigarrillo y una botella, lo que era su fiel compañía. Acto seguido, se fue a su mesa, trajo su mezclador de colores, humeando su chispa en la boca, con pincel en mano emprendió. Fue delineando en abstracto la figura de una esbelta y bella. Todo lo que de ella le atraía, lo fue reflejando con gran destreza, que me sorprendió los olores que como elixir fue derramando. Trazos imperfectos de la unión perfecta, una inocencia displicente de un robusto ser, en una superficie blanda y tosca. Al concluir el acto y la obra que pintó, lo llenó de tanta alegría que los nervios de sus piernas se activaron. Saltó de la silla rodante y se dirigió hacia la rosa que prendió su vida, y en un fuerte abrazo, el fino y magistral presente le entregó. Bueno, yo he dicho siempre que Leo Acosta más que poeta, aun cuando se trasunta en versos, en su conversación o su emisión de sentimiento, es más un cronista. No sé si tú tienes la misma apreciación viendo este poema. Bueno, no solo viendo ese poema, sino todo. Yo creo que el poeta en sí es un cronista de la actualidad, de todo tipo de actualidad, de la cotidiana, de la doméstica, del sentimiento por las cosas cercanas, de un cronista de nuestra historia política actual. Tal es así los poetas antiguos que llevamos estudiando y leyendo y disfrutando de sus temores, de sus dolores, de sus prejuicios y el momento histórico que les tocó vivir, dígase Lorca, dígase Miguel Hernández, dígase Juan Ramón Jiménez, Alberti y otros tantos que tuvieron la suerte o la desgracia de estar en un momento en el que desgraciadamente sufrieron y afortunadamente pudieron escribir ese sentimiento que nos ha llevado a todos a saborear cada una de las palabras y a ver la vida que cada palabra dicha y escrita por ellos y por naturaleza del poeta actual
por las que hoy por hoy se están escribiendo en todo el mundo. Hay una gran riqueza poética en todo el mundo, de habla hispana sobre todo, porque tenemos un, una lengua muy rica, una lengua que dibuja una misma cosa de varios colores, de varias estructuras, de varios sentimientos y de varios pensamientos. O sea que estamos en un momento en el que yo creo que no solamente no ha muerto, sino que sigue muy viva la poesía y seguirá siendo parte de la humanidad del hombre. Aquellos que son o se llaman poetas, en general, cuando yo los miro en las redes sociales, se escapan un poco de una realidad que están viviendo. Yo no sé a qué podemos darle eh, razón por esta situación, porque la verdad de las cosas es que deberíamos tocar temas que son contingentes y que nos interesa tocar, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Yo, además, voy a hablar en primera persona. De acuerdo que me gustan mucho las florecitas del campo y me encanta cómo amanece, cómo anochece y lo dulce que puede resultar un beso. Todo eso es muy fácil de escribir porque, porque es lo más fácil, son sentimientos más fáciles que están en el alma de poderlos expresar para el poeta en sí. La palabra poeta es muy grande. Yo llevo escrito un montón de cosas, un montón de libros, un montón de canciones, muchos poemas. Pongo mi voz para que aquel que escucha o que pudiera leer digamos, mi sentimiento escrito, sepa de qué manera se puede sentir cuando el poeta deja a un lado la pluma y usa su voz para transmitir esos sentimientos. La palabra poeta o el adjetivo, es decir, el poeta es otra cosa para mí, es otra cosa. Para mí es algo que es intangible y que además es, la palabra poeta es muy grande. Y a mí cuando me dicen, Chema, es que estás entre los 50, pues estás entre los 20, estás... Ese. No, señor, yo no estoy ni entre los 100 ni entre los 2 millones, yo estoy, que es importante. Eso es. Estoy, creo estar en el momento adecuado, en el momento preciso, con la persona adecuada y sobre todo aprendiendo de esa persona. Nunca los que me conocen saben y me conocen gente muy importante, muy aplaudida, de un gran valor, tanto humano como literato, porque tienen unos conocimientos impensables de que cualquiera que escriba pueda pensar que pudiera llegar a ese conocimiento de sentimientos. Pero claro, no soy yo quien me tiene que definir. Como decía un Carlos Pinto Grote, 5 veces medalla de oro por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, o como decía un cantante muy conocido, un gran poeta para mí, aparte de un gran amigo y un ejemplo para mucha gente, Joan Manuel Serrat Teresa. Joan Manuel Serrat decía que hay mucha gente que son escribidores y además patean al diccionero. El querer hacer una rima sonante, una rima consonante, una rima, rimar por narices y meter el hito con el ato y el ato con el hito, cuando en realidad no dices nada. Yo tengo conocimiento de muchos poetas que tienen 15, 20 publicaciones, 20 libros, aplaudidísimo, firmando libros y tal y cual, y puedo aseguraros que cuando leo su libro no me ha dicho nada, Nada. solo un título insípido y un final inadecuado. No dicen nada. Entonces, por eso digo que ser poeta es algo más que publicar, ¿no? Es algo más que publicar. Y luego otra cosa, el afán de lucro, lógicamente. La poesía no es ningún negocio. No se escribe para lucrarse. El que escribe para lucrarse no escribe de corazón, escribe de bolsillo. Así es. Yo te quiero presentar a una mujer, probablemente tú ya la conoces, una mujer terriblemente luchadora, que sufre de una enfermedad casi desconocida y que muchos a veces le hacen el quite para
poder darle algún provecho en términos de la enfermedad tomada en términos de Estado. Pero no voy a hablar de eso. Quiero presentar a Maru Parodi, alias Caballo Negro, que escribe hermoso además. Adelante, Maru. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Ya llegué, Hola, Maru, buenos días. un gusto conocerte, te he visto así. Un placer lo que escuché hablar de ti, eso de poeta. Estoy totalmente de acuerdo con cada una de las palabras que dijiste. Uno Muchas es gracias. un aprendiz de escritor hasta el día que muere. Y la humildad y la sencillez es lo más importante que debe tener un escritor. Bien, está también junto a nosotros ya don Leo Acosta, el cronista, el poeta, el hombre de Júpiter Producciones. ¿Cómo estás, Leo Acosta? Gracias, buen día, bien, y ustedes, gracias a Dios, un placer encontrarnos. Gracias, Maru Parodi, una gran amiga, gracias, Chema Muñoz, y gracias a usted, que yo siempre le digo profe, porque le decía ayer, uno como alumno siempre debe reconocer al profesor, y uno es alumno en la vida aprendiendo de toda la gente. Pues sí. Fíjate que yo escuché unas palabras de Chema ahora, hablando de estas personas que buscan lucrarse a través de la poesía, que buscan encontrar quizás un sitial que les permita ganar dinero y además tener fama. ¿Qué piensas tú respecto a eso, Maru y Leo? Les dejo lanzada la pregunta a ambos. Bueno, yo creo que desde ese punto de vista, inmediatamente yo diría que no son escritores, porque uno escribe con el alma para dejar un mensaje, para llegar a alguien con algo y pensar en lograr, creo que busca un negocio que te dé más que este. O sea, como decía Chema, al leer un libro tiene que dejarte algo. Si no te deja nada y lo estás vendiendo, pastelero sus pasteles. Eso digo yo. Leo. Espérenme un momentito porque va pasando una bulla por la No, avenida. siga, dele nomás, no importa que salga bulla para que la gente sepa que estamos en vivo y en directo transmitiendo nuestro programa. Bueno, lo que sucede, yo diría una cosa elemental, y es lo que uno ha aprendido desde la infancia. Los sentimientos no se venden. Uno no puede ser mercader de los sentimientos. Y me decía una abogada con la que yo colaboraba, ya ella partió al otro plano, y decía, mira, abundan los que buscan figureo. Ella utilizaba esa palabra, figureo. Esos que andan buscando figureos por donde quiera los ves. Gente escribiendo con sentimiento no se encuentran mucho en la palestra. Y el poeta nace, no se hace, dice. No hay escuela, dice. A ver, ya vos recibiste tu clase de gramática, de español y de historia, de ciencia y todo eso. Entonces, como vos ya recibiste clase de ciencia, historia, geografía, gramática, filosofía, teología, ya recibiste, entonces vos ya tenés el conocimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trasladar el pensamiento al sentimiento y el sentimiento a la letra. Entonces, y eso no lo hace cualquiera, porque es lo que decía el amigo Chema Muñoz, el sentimiento debe encontrarse en lo que uno escribe. Yo hasta la fecha no sé si lo que yo escribo pues llega al sentimiento de las personas, porque aquí hemos tenido una situación en Nicaragua muy regular. Yo prácticamente he crecido en esta irregularidad desde 1979 hasta la fecha. Nosotros hemos tenido no un proceso como lo han tenido otras naciones. Desgraciadamente somos un país tan pequeño, pero
busca siempre caudillos. Y esos caudillos siempre nos han llevado al atraso y a la letrina, digo yo, porque los caudillos solo conducen a la letrina. Bien, vamos a escuchar un poema del último libro de Chema Muñoz. Quiero que le pongan atención porque me gustaría escuchar su opinión. Así que pongan atención, que esto es muy especial para todos nosotros. La voz que fue un suspiro 9 de Chema Muñoz. Nunca entendí, allá en los tiempos mozos, frases grandilocuentes, tal como a los pies de los caballos, como si tuvieran pies los équidos paquidermos, o agujas entre los ojos. Más normal serían lágrimas en nuestros ojos, o ponerte en desprestigio o una mala situación. Usamos siempre la voz para no decirnos nada. Cuando hay danzas ancestrales que lo significan todo, para que lloren las nubes, que los incendios se apaguen, que se muera el enemigo con nuestras danzas de guerra, que paren los terremotos y las montañas no caigan aplastándonos a todos, que vengan hacia nosotros los animales de caza, o rezamos en silencio por dar suerte a nuestra casa. Las planicies, las angustias, viven solas sin ayuda. Nuestro lecho se mantiene con la voz que fue un suspiro en el momento propicio, que retorció el sufrimiento transformándolo en amor, que se incendió a la mañana con recíproco deseo de ser, matando a Morfeo, la luz del sol y el perfil que sonríe en tu sonrisa cuando te abrazas a mí. Cuántos puentes levadizos, cuántas sombras, cuánta amargura en la sed. Cuántas manos se alargaron para morirse después en ventanas solitarias. Se secaron madreselvas por donde subir al beso prometido, tibio, vibrante. Y aquel molino del tiempo no muele ya los desiertos degollándose recuerdos. La nostalgia va cosiendo las páginas de la historia, guardándose para un grito las horas, cuando palomas se ausentan de aquellas horas de calor sobre las lomas, y entre su vuelo me aromas de la arboleda donde te amé aquella tarde. Hoy soy espina de zarza, agónica y sorda lanceolada, bajo tierra donde duermen secas ya hojas caducas de aulada. Ahí estaba ese poema de Chema Muñoz, de La voz que fue un suspiro. Dentro de un instante seguramente se nos va a cortar la comunicación, así que les ruego que una vez que se corte, ustedes, yo voy a abrir de nuevo para que sigamos el programa. Quiero escuchar las opiniones, les aviso yo antes del corte. Maru, El poema es, es precioso, pero te lleva a mirar atrás, a reflexionar un poco lo que es la vida, ¿ya? O lo que es la vida para muchos. Lo encontré, no, o sea, para mí fue un poema lleno de imágenes, una cosa muy, muy rara, me llevó de un lado a otro y cada palabra, y creo que esa nostalgia es la nostalgia que tenemos todos de una u otra forma dentro de nosotros por nuestras propias vivencias y por la vivencia de los demás. Chema, Chema, estás muteado.
Tu micrófono. Sí, gracias. Digo que efectivamente, como dice Maru, es un reflejo de lo que está pasando en general en el alma del planeta entero, ¿eh? Tú decías antes, referente a aquellos que nos están dirigiendo, no sé si eras tú o era Leo, aquellos que nos están dirigiendo, es que estamos poniendo frente a una cocina a un tipo que se dedica solo a hacer mezcla para albañilería, o estamos poniendo en la dirección de la cultura, en la dirección de las universidades, en la dirección de la economía, a personas que no están preparadas para todo esto. Debieran de reencarnarse varias veces, o al menos, si no por aquella de la reencarnación, que no todo el mundo llega, sí por lo menos tener la facultad o la humildad de poder estudiar a lo que se va uno a dedicar, ¿vale? El tema de la poesía y el tema de este poema nos retrotrae a que no es poeta cualquiera, no es poeta cualquiera. El ser humano va adquiriendo diferentes escalones, diferentes niveles espirituales a lo largo de su vida, si sabe masticarse cada día que se mete en la boca. Si sabe masticárselo, es capaz de digerirlo de una manera especial para luego poder satisfacer el hambre espiritual de aquellos que vienen a aprender de él. Lo importante es saber que no existe mal alumno, sino mal profesor. Y eso es lo que nos está llevando a toda esta follón nacional y mundial que tenemos. No es poeta cualquiera. Las ideas completas se complican siempre, no por la idea misma, ¿no?, sino por la impresión de aquel que se escapa del redil, de la razón, y se adentra en esa investigación que está ya realizada por alguien más experto. Entonces, cuando cometemos esa fechoría, en esa equivocación, se profundiza quizá más que en aquello que nace del motivo de la misma. Por ello hacemos de esas figuras retóricas, peligrosas metáforas que equivocan a veces el sentido del pensamiento figurativo, el de su virtud artística, y podemos llamar arte a la poesía, el de no saber bien qué pasa en el alma de un autor, de su fe, de sus pasiones, o de cuál es el sentido de su mensaje, y por ende qué pasa en el alma del lector, de su fe, de sus pasiones, o de cuál es el sentido del mensaje que le estamos dando. Ya. El último rey Midas, de Chema Muñoz. Tengo pegado el paladar al techo de los cielos. En cambio, no me sabe ni a nube ni a alas que viven en alturas. Suelo tener los pies pegados a la tierra, las rodillas y el vientre rozándome las aguas, y voy siempre vestido de mar, de olas, de esa blanca órbita que se cae de las barcas y usa de las manos para remar. Viajo sin equipo, tan solo con las ganas de salpicarme, de sujetarme al esbozo que abriga mi deseo, de meter la mano a la esperanza, de regalar esas vencidas antorchas que arden a la espera de vasos con estrellas. Y estoy pegado a ellas. Otros ni siquiera me ven cuando me acerco. Se alejan de las piedras como viento que empuja las velas en redondo. Se comulgan 1000 veces y 1000 veces se mecen mezclándose las carnes, azuzándose el torso al momento de amarse.
Tengo pegado al mundo el olor que rezumas, la humedad de lagunas y el verde en las orillas, y me encanta ese roce con que duermes, la aurora, rozando mi mejilla. Esta noche seré el pregón de tu ruta, te pintaré la raya que divide el camino, te vestiré el entorno del color que me pidas. Esta noche seré ese rey que soñaste, ese príncipe azul, o seré, si tú quieres, el último rey Midas, que te convierta todo del metal que desees, mientras nazca en tu piel ese escalofrío que te nace a mis besos. Estaré a la caña que pilote tu noche. No quisiera que fueses la desgracia del mundo y naufragues en mí como tanto deseo. Misma música que está inserta, ¿verdad? Entonces uno se queda escuchando no con el oído, sino con el corazón y la mente. Bien, pues hay un hombre que está presente con nosotros, Chema Muñoz, que nunca pensó en escribir poesía. Comenzó a incluir en su visita, en su forma de pensar, porque yo al principio comencé a enseñar algunas técnicas básicas para aprender a escribir o hacer videos y todas esas cosas. Y se entusiasmó tanto que hizo poesía, pues. ¿O no es así, Carlos Julio Correa? Sí, sí, sí. Es muy simpático, pero sí. Entre Mario y tú me impulsaron realmente. Y pues después uno conoce a Leo y pues remata con Chema y hoy tengo la gorra negra de otro amigo. Entonces, bueno, ahí vamos. Dígalo nomás, pues de Kurt Savoy Curro. Ay, Dios. Sí, entonces en el libro, coincidencialmente en el libro que yo escribí, había unas partes de poesía y de ahí, digamos, empezó el vínculo con Maru. Maru me trajo a Manuel y pues Manuel me trajo a este mundo mágico. Y estoy de acuerdo contigo, Chema, que dices que por ahí hay gente que se la pasa vendiendo la fórmula mágica para uno lograr el éxito y la fama en 2 segundos, pero que al día siguiente está tan enterrado como está enterrado García Lorca y todos los anteriores poetas. Nadie sabe de ti. Y creo que esto no es una fórmula mágica, esto simplemente es, tú vas dando de tu vida un pedacito, lo vas escribiendo, lo vas palpando, y más que escribir, lo vas dejando un legado, que creo que es lo importante. Eso es el alma del poeta. Sí, estoy esperando que hagan comentarios, no esperen que yo siempre les dé la entrada. Si ustedes quieren comentar y quieren decir algo, ahí está abierto el canal para que lo hagan. No, yo le Bueno, diría, te perdiste un gran, gran poema. Así que después lo ves en sí, YouTube. después lo escucharé si es que Chema no me lo ha compartido por ahí entre sus magias. Bueno, yo quería deciros, bueno, Carlos, en realidad, en primer lugar, un abrazo fuerte. Yo no te doy la bienvenida porque tú no eres bienvenido, eres estado constante en el corazón de quien te quiere y quien te conoce. Por tanto, es como ir por la calle y encontrarme a un flamenco, ¿no? No le doy un abrazo. Cuando nos abrazamos los que cantamos y hacemos flamenco, entonces le metemos el ritmo en la espalda al contrincante con el 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Que es el ritmo de los palos andaluces, pero cada uno en la espalda jugando con el otro ritmo del otro, ¿no? Pues lo mismo me pasa contigo. Bueno, estamos hablando de que no es poeta cualquiera, efectivamente. Me duele muchísimo cuando te sale un anuncio eh,
Chema Muñoz publica su 34º libro y entonces lo abres y es exactamente igual que el primero, ¿vale? Yo me pongo, por ejemplo, para que vaya el burro por delante, ¿no? Para que nadie se espante. Estos escribidores, como dice Joan Manuel Serrat, que usan las palabras solamente para su propio ejercicio monetario y no precisamente para que esas palabras sepan explicar el mensaje que tratas de dar, pues en realidad yo lo he dicho muchas veces, cada vez que voy a dar yo qué sé, un recital o una lectura de mis poemas, de mis libros, la gente me pregunta, oiga, ¿es poeta? ¿Puede escribir cualquiera? Entonces hay una base para ser poeta. La base para ser poeta es desde pequeño, desde muy niño, desde la edad de, de mamar, de la madre, ya se sabe si es poeta o no. Porque los mismos ojos del bebé, al mirar a la madre en agradecimiento a la naturaleza y al alimento que está recibiendo, ya lo dice, ya lo dice. No es poeta cualquiera. Es por esto que la poesía es de aquellos que la necesitan, siendo asimismo de sus creadores. O sea, yo creo la poesía porque yo necesito que mi poesía sea necesaria y para eso tiene que ir siempre con una verdad espiritual, una verdad intrínseca en ese poema que pueda conseguir tocar el alma de la persona que lo lea, de tal manera que si yo no me compunjo, si no nace una lágrima en mis ojos por ese sentimiento que estoy intentando transmitir, a duras penas voy a conseguir que Carlos se le reduzca el corazón al tamaño de una nuez o que aquel esgrima una avergonzada lágrima delante de quien esté leyendo el poema, cuando lo importante precisamente es el punto final de ese poema, esa lágrima. Bien, vamos a irnos vamos a escuchar un poema de eh, Carlos Julio Correa Molinares, eh, que está inspirado y ya le vamos a preguntar en qué. Así que vamos a aquello. Reverdece, de Carlos Julio Correa Molinares. La hojarasca en mi puerta crujía, llevando mi cerebro a explotar de la emoción, al sentir cada hoja traída por el viento, que de abono a mi jardín servirán al pasar del otoño a primavera, donde reverdezco nuevamente. Ahí estaba pues ese poema corto, conciso, pero que lo dice todo, ¿no? Así es. Y la inspiración está clarísima en quién, en la persona que lo lee. Fíjate que estaba con nosotros y se fue, pero ella está en este momento viviendo un proceso mental. En realidad, ella sufre de isquemia. Estuvo al principio, antes de que Chema nos dejara por un momento para iniciar el programa y desgraciadamente parece que tuvo algún tipo de problema y no se pudo unir a nosotros. Chema Muñoz. El micrófono. Yo agradezco enormemente a Norella, primero, que siempre esté. Segundo, que haya puesto voz a varios trabajos míos, varios poemas míos, porque ella tiene una cadencia espiritual cuando recita que te aposenta en un colchón mullido, cálido en la voz, y de esa manera es como te hace llegar cada palabra, el valor y el significado de cada una de las palabras del poeta que sea. Ella usa una técnica divina para mí, que es saber definir asépticamente
en un poema un sentimiento concreto. Y más que en un poema, en cada una de las palabras del poema. Entonces esto es muy importante. Por eso digo que no es poeta quien quiere, ni quien puede. No es por ejemplo, al igual que un mar no es un lago, o una estrella no es el firmamento, o un sueño no es la realidad. Así son las cosas. Los versos, la naturaleza misma, como no es amor un solo beso o un solo abrazo. Eso es lo que consigue Ana Uletla, crear de pequeñas palabras, de pequeños sentimientos, una gran belleza y, y poder llegar a ese calor de los sueños en brazos de Morfeo. ¿Te ha pasado, o le ha pasado a alguien, la pregunta va para todos, que cuando la abuela ha tomado algún verso u otra persona ha tomado algo tuyo, te llegue a emocionar a tal extremo que corran las lágrimas por tu rostro? Dejo la Sí, pregunta lanzada. sí, a mí me ha pasado. Cuénteme. Y en poemas que yo no he sido capaz de recitar por la parte emocional, porque sería puro llanto, eh, la abuela me hizo uno que me hizo llorar y que cada vez que lo escucho lo tengo guardado. Creo que llegó a las entrañas mías en ese momento que estaba escribiendo. Como Gracias. tengo otros que me han hecho poetas españoles y ha logrado llegar a la esencia de lo que quise escribir en el momento. Adelante, ¿alguien más quiere dar su Sí, opinión? verás, yo soy muy llorón, es decir, soy una persona muy emotiva, soy rudo en muchas de las aptitudes de mi naturaleza, toda vez que como deportista digamos, de artes cuerpo a cuerpo, pues entonces soy rudo, ¿no? Pero eso no quita para que una vez que estos poetas muertos, que les llamamos, que de muertos no tienen nada, son una banda de mentirosos, dicen que son muertos, pero a mí me tiran de los pies, lo he dicho muchas veces, me tiran de los pies a las 2 de la madrugada y me levantan y me ponen delante del ordenador y como zombie me acuesto a no sé qué hora y por la mañana cuando me levanto, cuando me despierto, cuando vuelvo en mí, digo, caramba, me dejé el ordenador encendido y leo lo que he escrito y es imposible que eso que está escrito lo haya escrito yo. Por tanto, me lo han llevado ellos de la mano. Malditos poetas muertos que no me dejan dormir. Pero sí, efectivamente, la lágrima ha fluido solamente al tercer o cuarto verso de cómo y con qué fuerza me han tirado del dedo gordo del pie y con qué fuerza me han hecho golpear el teclado y con qué rendimiento me han vuelto a dormir para despertar y leer lo que ellos han transmitido. Federico García Lorca tiene un poema que se titula Cuando yo muera, ¿vale? Entonces yo soy coautor con Federico García Lorca. Caray, Chema, no digas tonterías. ¿Cómo vas a ser tú coautor con Federico García Lorca, hombre? Si tú naciste en los 50 y Federico García Lorca ya llevaba, yo qué sé, de tiempo tal. Pues es muy fácil, hombre. Todos los poetas, incluido yo y cualquiera que se considere, nunca dejamos, no sabemos cómo la vida que puede seguir ese poema, ¿no? Entonces, yo un día pues leí este y dije, caramba, aquí Federico se ha quedado corto. Y entonces yo continué escribiendo el Cuando yo muera. Federico dice, cuando yo muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo muera, entre los naranjos y la hierba buena. Cuando yo muera, enterradme si queréis en la veleta. Y yo continúo y continúo cuando yo muera, cuando esté yerto, cuando esté muerto, cuando yo muera. Y al final digo, cuando yo muera, cuando esté yerto, no recéis ya por mí, ya me habré muerto.
Muy bien. Carlos Julio Correa, Leo. Me hubiera gustado escucharlo completo. Ah, lo tienes en iVoox. Ajá, En iVoox lo puedes escuchar. ajá. Cuando Vamos. pones Cuando yo muera, en iVoox, ¿conoces iVoox? Sí, sí. Vale, Ya, pues pones... ya el poema de García Lorca lo conozco. Pero escucharlo así, en su voz y en el complemento que usted hace con la poesía suya, pues Pues Leo, te va a encantar, sí. Te invito a que entres y lo escuches entero porque está bastante bien. Yo creo que no me ha vuelto a despertar Federico García Lorca. Sí, los Machado y Juan Ramón Jiménez, porque me he metido también con Platero, me he metido con Antonio y Manuel, mientras estaban en el vientre de la madre, que no eran gemelos ni mellizos, pero yo los he metido en el poema, los he metido en el vientre de su madre, ¿no? Y hablan uno con el otro, te va a gustar. Carlos, tengo un amigo allá mismo en España que es don Carlos Torrijos, no sé si usted lo ha de conocer. No, Él, pero lo conoceré. Sí. él tiene una manera exquisita de escribir. Él escribe poesía, igual habla así como usted lo dice. Entonces, y tiene una forma exquisita de leer su poesía, también es músico. Carlos, Yo te puedo decir mi experiencia. Obviamente, cuando uno escucha un relato escrito por uno en la voz de otra persona, le da realce si la voz es perfecta, ¿sí? Y en el caso de Ana es muy duro escucharlo. Pero voy a contar una experiencia diferente y es cuando te lee alguien que no es poeta y lo emocionas y te habla de tu libro, te habla desde su lecho, donde yace en su lecho, con más de 100 años y te llama esa persona y te habla de tu escrito y te cuenta la vivencia y te saca lágrimas. Esa experiencia la tuve hace poco con la mamá de Maru y realmente es impresionante, es impactante cuando una persona de 101 años coge el libro de un niño como yo, ¿sí? Y te lo desmenuza y te dice qué le hiciste sentir a esa persona y cómo lo vivió, te saca también lágrimas. O sea, no necesité que me lo leyera en voz alta, pero sí el sentimiento es muy fuerte. Eso tendría que decirlo. muchas gracias. Ya estamos llegando al final de este nuestro programa. Quiero darle infinitas gracias a Maru, a Carlos, a Leo y por sobre todo a Chema que nos permite entrar en este calor de sueños. Y quiero, no sé, lanzar un desafío. ¿Te parece, Chema, que un día solamente conversemos con cada uno por separado, hagamos un calor a los sueños en un trío nada más, así como se sientan alrededor de una fogata eh, grandes personajes, pero nosotros somos pequeños y al calor de ese fuego alimentemos los sueños junto a Chema Muñoz, ¿te parece o no? Yo ¿No es estoy mejor un completamente de banquillo? acuerdo. ¿No es mejor un banquillo? No porque los Como, banquillos son para los acusados generalmente. Exactamente, me quitaste la palabra. pero, pero es un banquillo de poesía. Mm, No, Darle un toque diferente. Lo prefiero hiciste el con nosotros contacto alguna vez. natural con el suelo. Lo hiciste con nosotros alguna vez. O sea, no se trata del banquillo del acusado, sino que, digamos, invitamos a Maru. Maru expone su poesía y todos podemos opinar. Bueno, yo los invito a todos en realidad para que participen, pero ese programa va a estar destinado a uno de ustedes, nada más. ¿O no, Chema? Perfecto, perfecto. Además, yo me apunto a lo que ha dicho Carlos, de que sea Maru la que desnude su alma y nosotros vayamos poniéndole nuestra opinión a cada uno de esos sentimientos desnudos.
Así es, pues ya, listo. Entonces está concertado, nos ponemos de acuerdo para el día en que lo vamos a hacer y lo presentamos después a través de nuestro canal de YouTube y ustedes se encargan de repartirlo en las diferentes plataformas. Así que vaya ahora el tiempo de despedida de cada uno de ustedes. Comenzamos con las damas. Maru Parodi. Bueno, la verdad es que yo llevo mucho tiempo alejada y creo que puede ser este el comienzo de una vuelta al mundo. Y como dice Chema, para mí escribir es respirar todos los días. Si yo no escribo, me muero. Y lo he estado haciendo, aunque no esté en las redes ni en ninguna parte. Un placer, un gusto. Gracias por alcanzar, por todo lo que escuché, por el poema, por poder encontrar a Leo, a Carlos, a ti, y conocer un poquito más a Chema. Así que desde aquí de Chile, un abrazo para todos. Bien, pues. Leo Acosta. Estás muteado. Placer. Para mí es un placer reencontrarnos y encontrarnos con Chema Muñoz, escuchar su poesía, su voz, que tiene, decimos nosotros, mucha gallardía para leer la poesía que él tiene y que él escribe, que le da mucho sentimiento, y encontrarnos siempre con Carlos y usted en programa, reintegrándonos otra vez. Así es. Carlos. El renacer de Maru. Esperamos tenerla por aquí. Con Chema ya nos vemos y pues ya sabes, ya me dejó una herencia, una marca. Y ahí voy, ahí voy. Bien, Chema Muñoz, usted despidió el programa. Yo me voy a despedir antes que usted, porque les voy a invitar cordialmente a un próximo Calor de los Sueños, que será con Maru Parodi, ya lo sabemos. Participaremos todos y quizás alguien más. Esperemos que la abuela esté recuperada y pueda estar también con nosotros. Así que yo ya me despido y dejo la palabra a Chema Muñoz. Bueno, podríamos estar escondiéndonos en todos los momentos en los que creamos un poema, porque ese poema es una lucha constante entre el autor y su propio sentimiento, con la intención de contagiar los sentimientos de aquellos que nos leen. Y podríamos estar así siglos y siglos sin encontrar la salida, ¿vale? Podríamos escondernos en esos momentos y dibujar metáforas y metáforas para llegar a veces a un pensamiento figurativo en el que lo único que queremos comunicar es una palabra muy sencilla, que es amor. Amor. Así es. Muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por compartir con nosotros palabras sencillas alrededor de una fogata, o por qué no decirlo, hacer una vida al calor de los sueños. Muchas gracias por estar. Esto ha sido todo por hoy, pero les avisaremos con antelación cuando los profesionales que deseen estar con ustedes para hablarnos de temas del interés de todos sea posible. Nuestro agradecimiento a los que nos han acompañado al otro lado del dial. Cómo no, a nuestro coanfitrión Manuel Antonio Rodríguez. Y no lo olviden, quedan invitados a seguirnos en próximos programas aquí en Al Calor de los Sueños con Chema Muñoz, con nosotros en Radio Crisol Internacional.